Esperanza se despertó con el ruido de la plancha de su madre, que pasaba sobre la tela con especial cuidado. A través del fino tabique de la habitación, pudo oír a doña Rosa murmurando algo descontenta consigo misma. Se estiró en la estrecha cama y miró el reloj de la mesilla. Las 7:30 de la mañana. Faltaban 24 horas para la boda. La casa de la familia Velázquez era pequeña incluso para los estándares de Agua Blanca. 3 habitaciones, una cocina del tamaño de una despensa y un baño minúsculo. Las paredes de ladrillo rojo estaban agrietadas por el tiempo y la lluvia, y el tejado de pizarra goteaba agua en algunos lugares durante la estación lluviosa. Pero la casa era suya, y eso era bastante para una familia en la que el padre trabajaba en la granja y la madre se dedicaba a coser para la casa. «Mamá, ¿ya te has levantado?», llamó, sentándose en el borde de la cama. «¿Cuándo se supone que voy a dormir?», dijo Rosa desde la habitación contigua. «Tu vestido colgaba como un trapo arrugado. Menos mal que me lo regaló la prima Marta, o no habría tenido dinero para uno nuevo. 500,000 por él en la tienda». «¿500? ¿Para qué es esa cantidad de dinero? ¿Por un trozo de tela blanca?». Esperanza suspiró y se levantó, echándose una vieja bata sobre los hombros. Descalza sobre el frío suelo de baldosas, se dirigió al salón, donde su madre estaba de pie junto a la tabla de planchar, tendiendo su vestido de novia blanco como la nieve. La tela no era de la mejor calidad, sintética con un poco de algodón, pero a la luz del sol matutino que entraba por la pequeña ventana, parecía bastante decente. «Es un vestido precioso, mamá», dijo Esperanza, acercándose y tocando suavemente la manga. «Es bonito, pero te colgará como un saco», dijo Rosa, alisando cuidadosamente cada pliegue. «Marta tenía una figura más redonda cuando se casó. Tú no eres más que huesos y piel. Perdiste peso en ese maldito café. Estás todo el día de pie, cargando platos. ¿Y cuándo comes? Seguro que don Carlos ni siquiera te da de comer en condiciones». Esperanza permaneció en silencio. Su madre siempre tenía un motivo para refunfuñar, sobre todo cuando estaba nerviosa. Y trabajar en la cafetería era muy duro. De 7 de la mañana a 9 de la noche, sin días libres, por un sueldo ridículo. Pero prácticamente no había otro trabajo en la ciudad. Era posible conseguir trabajo como técnico escolar o dependiente en una tienda, pero allí el sueldo era aún menor. Oí la voz de mi padre desde la cocina. «Rosa, ¿has puesto el café? Póntelo tú», dijo la madre sin apartar los ojos de la plancha. «Estoy trabajando en mi vestido. Si lo quemo, ¿dónde conseguiremos otro?». Es una pena preguntarle a Marta. Ella ya ha ayudado. Don Emilio apareció en la puerta, despeinado, con una camiseta vieja y unos pantalones de trabajo. Llevaba billetes arrugados en las manos. Al parecer el dinero que había estado ahorrando para la boda durante los últimos 6 meses. Su rostro estaba cansado, con profundas arrugas alrededor de los ojos. 52 años de duro trabajo en la granja le habían pasado factura. «Papá, ¿y el dinero?», preguntó Esperanza. Emilio se sentó a la pequeña mesa de madera, extendió los billetes y empezó a contarlos. Tenía las manos callosas y arañadas, marcas del trabajo constante con la tierra y las herramientas. «Solo estoy comprobando si hay suficiente para los músicos», murmuró. «Estos artistas piden 300,000 por 3 horas de actuación. Un robo, no un precio. En mis tiempos, los músicos tocaban por una botella de ron y un buen almuerzo». «Bueno, ¿qué podemos hacer, papá? Una boda sin música no es una boda. Sin música no es una boda. Sin flores no es una boda. Sin banquete no es una boda», dijo mi padre. «Y no tenemos impresora para imprimir dinero. Menos mal que Rafael ha pagado la iglesia. El padre de Benito pide 20,000 por la boda». Rosa resopló, cogiendo el vestido y examinándolo a la luz. «Lo hizo. El padre de Benito dijo que solo había dado la mitad. El resto lo endeudó. Aunque su familia tiene un taller de reparación de coches. No es una granja, es un negocio de verdad». «Mamá, no a todos los talleres les va bien», defendió Esperanza a su novio. «No hay muchos coches en el pueblo, y los que hay son viejos. ¿Ganarás mucho con ellos? Pero tú puedes, si te pones a ello bien», dijo su madre. Don Manuel, que tenía un taller, vivía bien. Construyó una casa de 2 plantas, envió a todos sus hijos a la universidad.
Esperanza sintió que la vergüenza le subía por la garganta. Sabía que la familia del novio tampoco nadaba en oro, pero aún así esperaba que al menos la boda se celebrara sin estos pequeños cálculos y reproches. Rafael trabajaba en el taller con su padre y su hermano mayor, pero las cosas no iban bien. Demasiada competencia en los últimos años, y los clientes no disminuían. Bueno, mamá, papá, no hablemos de eso. Lo importante es que mañana nos casamos, y ya ganaremos el dinero después. Su madre levantó la cabeza de la plancha y miró a su hija con aire apreciativo. Os casaréis, pero tu prometido está raro últimamente. O está pensando en algo, o simplemente se aburre. Antes sonreía cuando venía, pero ahora se queda sentado como un tronco. Mamá, está nervioso. Todo hombre se pone nervioso antes de su boda. No sé, no sé. Rosa negó con la cabeza, volviendo a planchar. Mi amiga Dolores dice que lo vio en la puerta de la tienda de Isidora la semana pasada. Se quedó hablando con ella unos 20 minutos. Y ella, esa Isidora, toda maquillaje y vestidos ajustados, dando vueltas como una serpiente delante de él. Esperanza sintió una punzada de celos, pero la reprimió rápidamente. Isidora Gutiérrez trabajaba en la tienda de cosméticos de la Plaza Mayor, y todo el pueblo la conocía como la belleza local. Alta, de largo cabello negro y brillantes ojos verdes, realmente llamaba la atención de los hombres. Pero Rafael siempre decía que no le interesaban las chicas así. ¿Y qué? Tal vez solo la saludaron. Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. O tal vez estaba comprando algo para su taller. Tienen cosméticos no solo para mujeres, sino también para coches. Quizás sí se saludaron. Se encogió de hombros su madre, volviendo a planchar. Pero tardaron demasiado, según Dolores. E Isidora era toda sonrisas y agitaba los brazos. No parecía un simple saludo. Papá terminó de contar el dinero y guardó los billetes en una vieja cartera de cuero. Quedaban monedas pequeñas sobre la mesa, que reunió en un montón. Deja de cotillar, Rosa. Rafael es un buen tipo, es muy trabajador. No bebe, no se pelea, no sale con señoritas. ¿Qué más necesitas? Hoy en día no se encuentran hombres así. ¿Y el amor? Preguntó Esperanza en voz baja. Los padres se miraron. Emilio se rascó la nuca y dejó a un lado las monedas. El amor, hija mía, es bueno, pero el amor no basta. Lo principal es tener un marido fiable y trabajador. Y el amor va y viene, pero la familia permanece. Mi padre tiene razón, apoyó Rosa a su marido. Me enamoré del hijo de un vecino cuando tenía 17 años. Pensé que me moriría sin él. Y luego él se fue a la ciudad, encontró esposa allí, tuvo hijos, y llevo 25 años viviendo felizmente con tu padre. No me casé por amor, sino por cálculo, y no me arrepiento de nada. Esperanza quiso protestar, pero se dio cuenta de que sus padres tenían razón a su manera. En su mundo, el amor era un lujo que no todos podían permitirse. Lo principal era sobrevivir, criar hijos, construir algún tipo de prosperidad. Llamaron a la puerta, 3 golpes cortos, una pausa y 2 más. Esperanza reconoció el golpe. Era la forma en que Valentina llamaba siempre. ¡Valentina! Se oyó la voz de Rosa en el pasillo cuando su madre fue a abrir la puerta. Pasa, pasa. Quítate los zapatos que ayer lavé el suelo. La amiga de Esperanza, una chica esbelta de pelo corto y oscuro, entró en la habitación con una vieja bolsa de cuero de la que sobresalían rulos y viales de algún tipo de productos. Valentina trabajaba como peluquera en la única peluquería del pueblo, Doña Mercedes, y era considerada una maestra en su oficio. «Hola, novia», sonrió Valentina, dejando el bolso en el suelo. «¿Estás preparada para mañana?» «No lo sé», respondió Esperanza con sinceridad. «No me siento bien, ya sea por la emoción o por el miedo». Valentina dejó la bolsa sobre la mesa y abrazó a su amiga. Olía a laca y a perfume barato, los olores profesionales de una peluquera. «Es normal. Mi hermana se desmayó en la iglesia antes de su boda. El padre Benito le dio de beber. Y luego lleva 15 años felizmente casada, con 4 hijos. «Ya ves», dijo la madre, doblando ordenadamente el vestido planchado. «Todo el mundo está preocupado. Es normal. Lo principal es que todo salga bien». Valentina sacó del bolso varios rulos de distintos tamaños y observó detenidamente el pelo de Esperanza, levantando algunos mechones y evaluando su calidad. «Esta noche lo rizaremos y por la mañana lo peinaremos.
El pelo debe ser alto, festivo, como las actrices de cine. Tu pelo es bueno, grueso, aguantará. ¿Has traído el maquillaje?, preguntó Esperanza. Sí, claro. Máscara de pestañas, pintalabios, polvos, colorete, todo lo que necesitas. Parecerás una princesa. Es verdad que los cosméticos no son los más caros, pero lo que hay. No es fácil conseguir ni eso en nuestra ciudad. Las amigas se sentaron en un viejo sofá con los muelles rotos, y Valentina empezó a contar las últimas noticias de la ciudad. En la peluquería siempre estaba al tanto de todos los acontecimientos. Las mujeres que venían a cortarse el pelo y a teñirse comentaban todo lo que ocurría en Agua Blanca. Mientras tanto, Rosa colgó el vestido planchado en las perchas del dormitorio y Emilio salió al patio para ver si todo estaba listo para la celebración de mañana. Llevaba días haciendo bancos extra con tablas que había tomado prestadas de la finca. ¿Y Rafael?, preguntó Valentina bajando la voz. ¿Se está preparando para mañana? No lo sé, se encogió de hombros Esperanza. Lo vi ayer, pero estaba distraído. Estaba mirando a alguna parte, pensando en algo suyo. No contestó a ninguna pregunta. Valentina frunció el ceño y miró hacia la puerta, asegurándose de que su madre no la oyera. Me lo encontré anteayer cerca de la gasolinera. Estaba de pie, fumando, mirando al vacío. Le saludé, pero fue como si no me oyera. Solo cuando le llamé por segunda vez se despertó. Y parecía un poco perdido. Perdido. Tal vez solo estaba cansado. Hay mucho trabajo en el taller. Es el final de la temporada de lluvias. Están reparando todos los coches. Tal vez estaba cansado, asintió Valentina insegura. Pero es extraño. Normalmente es tan sociable, alegre, siempre bromeando, contando algo. Pero aquí estaba callado como un pez, y fumaba un cigarrillo tras otro. Vaya, no, pidió Esperanza, sintiendo que la ansiedad crecía en su pecho. Solo está nervioso. Una boda es un paso muy serio, así que está pensando en todo, en el futuro, en la familia, en los hijos. Su amiga la miró atentamente y Esperanza se dio cuenta de que Valentina quería decir algo más, pero no se atrevía. En sus ojos podía ver ansiedad, que intentaba ocultar tras una sonrisa. Espe, ¿hablaste con él de algo serio? Sobre planes, sobre dónde vas a vivir, ¿cuántos hijos quieres? Claro que sí. Dice que quiere 3 hijos, 2 niños y una niña, y que viviremos con sus padres por ahora. Luego construiremos nuestra propia casa. ¿Él te ama? ¿Te lo ha dicho?, se pregunta Esperanza. Rafael rara vez hablaba de amor. Era un hombre práctico, acostumbrado a expresar sus sentimientos con hechos, no con palabras. Pero últimamente incluso los hechos que hablaban de amor eran cada vez menos. Lo hacía, respondió ella, aunque su voz sonaba insegura. Pero no es muy hablador. Un hombre de hechos, no de palabras. Valentina asintió, pero en sus ojos aún había una mirada de preocupación. Después de comer, cuando el calor había amainado, las chicas empezaron a decorar el patio. Su vecina, doña Carmen, les había permitido cortar flores de su jardín, y trajeron montones de bugambillas, jazmines blancos y rosas rojas. Doña Carmen era una vieja amiga de la familia y siempre ayudaba en los momentos de necesidad. Esperanza intentó no pensar en el extraño comportamiento de su prometido y se sumergió en los preparativos. Colgaron guirnaldas de flores a lo largo de la valla, dispusieron jarrones caseros con ramos en las mesas y cubrieron las mesas con manteles blancos que Rosa había pedido prestados a parientes del pueblo. «Es precioso», dijo Valentina, dando un paso atrás y evaluando su trabajo. «Como una película de bodas ricas». «Sí, no está mal», asintió Esperanza, secándose el sudor de la frente. «Lástima que el patio sea pequeño. Si vienen todos los invitados, estará abarrotado. Tendremos que meter a algunos en la casa. ¿Cuántos debería haber? 50 personas, tal vez un poco más. La familia de Rafael es grande y vendrán casi todos nuestros parientes, además de amigos, vecinos, compañeros de trabajo. No pasa nada, encajaremos», me tranquiliza mi amigo. «Lo principal es que los músicos toquen bien y que haya comida suficiente». Por la noche, todos los preparativos estaban listos. Emilio trajo unos bancos de madera del granero, que había estado fabricando los últimos días, y Rosa contó los platos y vasos que había recogido por toda la casa y de los vecinos. Valentina se había ido a casa,
prometiendo volver mañana temprano para peinar a la novia. Esperanza estaba sentada en el porche, admirando el patio decorado y soñando con el mañana, cuando vio una figura familiar caminando por la estrecha calle. Rafael caminaba despacio, con las manos en los bolsillos de los vaqueros y la cabeza gacha. Incluso desde lejos era evidente que estaba pensando mucho en algo. «Rafa», llamó levantándose del porche. «Rafa». Él levantó la vista, la vio y sonrió débilmente. Se acercó al porche y le besó la mejilla, pero distraído, como si estuviera pensando en otra cosa. Olía a aceite de motor y a cigarrillo. «¿Qué tal estás?», preguntó Esperanza cogiéndole la mano. «¿Te estás preparando para mañana?». «Sí», respondió él en voz baja, pero su mirada se desviaba sin detenerse en el rostro de ella. Ella le miró detenidamente. Rafael parecía cansado, tenía los ojos ensombrecidos y el pelo revuelto, como si llevara mucho tiempo revolviéndoselo con las manos. «Rafa, ¿qué te pasa? Estás muy raro. ¿Por qué no me hablas? Dime qué te preocupa». «Nada», respondió rápidamente desviando la mirada. «Solo estoy cansado. Hay mucho trabajo en el taller. El coche de don Pedro se averió y llevan todo el día reconstruyendo el motor. Y luego está la boda. Tengo muchas cosas en la cabeza». «Lo comprendo», asintió, aunque su instinto le decía que no era solo cansancio. «Mañana todo habrá terminado y seremos felices. Tendremos nuestra propia casa, nuestros propios hijos. Eso es lo que quieres, ¿no?». Rafael la miró con una larga mirada en la que ella no pudo leer nada definitivo. Algo parecido al dolor o al arrepentimiento brilló en sus ojos, pero apartó la mirada rápidamente. «Claro que sí», dijo, pero su voz sonó poco convincente. Luego volvió a besarla, la abrazó con más fuerza y la estrechó contra sí. Pero incluso en aquel abrazo, Esperanza sintió algo falso, algo poco sincero. Era como si no la abrazara por amor, sino por deber. «Vete a la cama», dijo dejándola ir. «Mañana es un gran día. Necesitas dormir bien para estar guapa. ¿Y tú?». «Voy a dar un paseo. Necesito despejarme, pensar en mañana». Se marchó con la misma lentitud, y Esperanza permaneció de pie en el porche, mirándole. Algo no iba bien, pero no sabía qué era. ¿Sería que todos los hombres actuaban así antes de casarse? ¿O tal vez sus preocupaciones eran en vano y todo iría bien mañana? Esperanza se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Lo primero que pensó fue que la boda se había arruinado, pero cuando miró por la ventana, vio que la lluvia casi había cesado y el sol se abría paso entre las nubes grises. En Agua Blanca se decía que la lluvia en una boda daba buena suerte en el matrimonio. «Esperanza, levántate», sonó la voz de su madre desde la cocina. «Valentina ya ha venido y tú sigues dormida». La niña se sentó en la cama y se estiró. El estómago se le apretó de excitación, pero al mismo tiempo se sintió extrañamente vacía. Había algo en su comportamiento que no encajaba, algo falso. Valentina la esperaba en el salón con una bolsa de cosméticos en las manos. Su amiga parecía alegre y profesional, dispuesta a convertir a la novia en una belleza. «Buenos días, novia», dijo alegremente. «¿Preparada para convertirte en la mujer más guapa de Agua Blanca?». «Supongo que sí», respondió Esperanza insegura. «¿Qué quieres decir? Hoy es tu día». Valentina se sentó a su lado y miró a su amiga con atención. «Esperanza, estás pálida. ¿No has dormido bien?». «Estoy un poco preocupada». «¿Es normal?». «Claro que es normal. Todas las novias están nerviosas. Te maquillaré y te peinaré y estarás estupenda». Mientras tanto, mi madre sacó el vestido de novia del armario y lo tendió sobre la cama. A la luz del día era evidente que el vestido era realmente demasiado grande. La prima Marta era más rellenita de caderas y pecho. «Está bien», dijo Rosa, echando un vistazo crítico al conjunto. «Lo sujetaremos con alfileres. Haremos el corsé más ajustado. Aguantará. Lo principal es que no se deshaga en la boda». La hora siguiente transcurrió con alboroto. Valentina retorcía el pelo de Esperanza con rulos. Su madre planchaba el velo, un largo trozo de tul que le había regalado su abuela. Su padre fumaba nervioso en el patio, mirando el reloj. La boda estaba prevista para las 11 de la mañana y ahora eran las 10:30. «¿Dónde están los músicos?». Emilio estaba preocupado. «Deberían estar aquí a las 10 para afinar los instrumentos». «Vendrán», le tranquilizó su mujer. «Don Ricardo nunca fallaba.
A lo mejor se les había estropeado el coche. Cuando Valentina terminó de peinarse, Esperanza se miró en el pequeño espejo. Llevaba el pelo recogido en un moño alto con algunos rizos despeinados cerca de la cara. Tenía un aspecto solemne y hermoso. Ahora maquíllate, dijo su amiga, sacando máscara de pestañas y pintalabios. No te voy a poner mucho color. De todas formas, estás preciosa tal y como estás. Esperanza cerró los ojos, sintiendo cómo Valentina le aplicaba cuidadosamente la sombra, el delineador y las pestañas. Luego su amiga cogió un pintalabios, no demasiado brillante, rosáceo. Ya está. Mírate. En el espejo, Esperanza vio a una chica desconocida. El maquillaje la había transformado de verdad. Sus ojos eran más grandes y expresivos, sus labios más brillantes. Pero algo en su reflejo parecía triste, como si ni siquiera el maquillaje pudiera ocultar su ansiedad interior. ¡Qué guapa!, admiró su madre. Ahora ponte el vestido. Con cuidado para no estropearse el pelo. Ponerse el vestido se convirtió en todo un ritual. Primero el corsé, que su madre apretó tanto que Esperanza apenas podía respirar. Luego el vestido, que no le quedaba perfecto. Le flojaba en el pecho y le apretaba en las caderas. «¡Alfileres!», ordenó Rosa, y empezaron a prender la tela sobrante desde dentro. El velo estaba sujeto a su pelo con pequeños alfileres invisibles. Era largo, casi hasta el suelo, con manchas amarillentas por la edad, pero tenía un aspecto solemne. Al otro lado de la ventana se oía el sonido de una guitarra. Habían llegado los músicos. «Gracias a Dios», suspiró mi padre. «Pensé que la boda sería sin música». Esperanza se acercó a la ventana y vio a 3 hombres de mediana edad que descargaban instrumentos de un viejo coche, 2 guitarras y un tambor. Don Ricardo, el principal, era conocido en el barrio como buen músico, aunque tocaba sobre todo para funerales y bodas. «Espe, es hora de irnos», dijo la madre mirando el reloj. Eran las 11 menos cuarto. Hay 10 minutos andando hasta la iglesia. ¿Y Rafael?, preguntó la novia. «Rafael ya está allí. He visto a su padre acercar el coche a la iglesia». Esperanza cogió a su padre de la mano y caminaron lentamente por la calle hasta la iglesia de San Miguel. Su vestido crujía en la acera, su velo ondeaba con la brisa. Los vecinos se asomaron a las ventanas y puertas, saludaron, gritaron felicitaciones. Los niños corrían detrás, riendo y empujándose. La iglesia de San Miguel fue construida en la época colonial, con piedra blanca, un alto campanario y puertas de madera oscurecidas por el tiempo. Frente a la entrada ya se había congregado una multitud de invitados, parientes, amigos, vecinos, 50 personas, quizá más. «Aquí viene la novia», gritó alguien, y todos se volvieron hacia ella. Esperanza sintió que el color le inundaba la cara. Todos la miraban, sonreían, decían algo. Intentó caminar con paso firme para no tropezar con su largo vestido. Dentro de la iglesia reinaba un ambiente fresco y solemne. Los bancos de madera estaban llenos de invitados. Las velas ardían en el altar y el padre Benito, con sus vestiduras blancas, esperaba a los jóvenes. Los músicos ya se habían colocado al lado del altar y tocaban tranquilamente la marcha nupcial. Rafael estaba de pie ante el altar con un traje oscuro, que obviamente le quedaba un poco grande. Tenía la cara pálida, casi gris, y le temblaban las manos. Cuando Esperanza entró en la iglesia, él la miró, pero en su mirada no había la alegría que ella había esperado ver. Más bien confusión y algo parecido al miedo. El padre condujo a su hija por el pasillo y colocó su mano en la del novio. La mano de Rafael estaba fría y húmeda de sudor. «¿Te encuentras bien?», preguntó Esperanza en voz baja. «Sí», respondió él, pero le temblaba la voz. El padre Benito levantó las manos, pidiendo silencio. «Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos en este hermoso día para unir en matrimonio a Esperanza Velázquez y Rafael Montoya. El matrimonio es una unión sagrada, bendecida por Dios». Esperanza escuchó las palabras familiares, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Rafael estaba a su lado, pero parecía ausente, como si estuviera pensando en otra cosa. De vez en cuando miraba hacia la puerta de la iglesia, como si esperara a alguien o temiera algo. «Si hay alguno de los presentes que conozca el obstáculo de este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre», continuó el sacerdote. Se hizo el silencio en la iglesia.
Esperanza sintió que Rafael le apretaba aún más la mano. Rafael Montoya, ¿tomas a Esperanza Velázquez por esposa para amarla y quererla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta la muerte? Rafael abrió la boca, pero no le salieron palabras. Miró a Esperanza, luego al cura y de nuevo a la puerta de la iglesia. «¿Rafael?», intervino el padre Benito. «Ya», comenzó el novio, pero en ese momento las pesadas puertas de madera de la iglesia se abrieron con estrépito. Una figura femenina vestida de blanco apareció en el umbral. Isidora Gutiérrez estaba en el umbral de la iglesia, con un vestido de novia, no tan bonito como el de Esperanza, obviamente barato, pero un vestido de novia al fin y al cabo. Llevaba el pelo suelto, la cara enrojecida por la carrera y el pecho agitado. «¡Alto!», gritó al entrar en la iglesia. «Esta boda no puede celebrarse». Se oyó un murmullo en la iglesia. Los invitados se giraron en sus bancos, tratando de ver bien a la invitada no deseada. El padre Benito frunció el ceño. «Chica, ¿qué te crees que estás haciendo? Esta es la casa de Dios». «Lo siento, padre, pero no puedo quedarme callada». Isidora caminó por el pasillo central, con los tacones resonando en el suelo de piedra. «Ese hombre no puede casarse con ella porque debe casarse conmigo». Esperanza sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Miró a Rafael, pero él se quedó petrificado, mirando a Isidora. «¿Qué estás diciendo?», preguntó el cura. «Digo la verdad». Isidora se detuvo a unos pasos del altar. «Este hombre lleva viéndome 6 meses, y estoy embarazada de él. Tengo más derecho a ser su esposa». Se hizo un silencio sepulcral en la iglesia. Esperanza solo oía el latido de su corazón y la respiración agitada de Rafael a su lado. «No es verdad». El novio por fin se exprimió. «Yo no. Nosotros no». «No mientas, Rafael». Isidora se acercó más. «Diles la verdad. Diles dónde estuviste el pasado lunes por la noche, y el miércoles, y el viernes». Rafael guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Rafael», dijo Esperanza en voz baja, «¿qué está diciendo?». Por fin se volvió hacia ella, y en sus ojos vio culpa, dolor y confusión. «Es difícil de explicar». «No hay nada que explicar», intervino Isidora. «Elige, es ella o yo. Pero no dejaré que te cases con otra cuando tengo a tu hijo bajo mi corazón». Los invitados empezaron a cuchichear más fuerte. Algunos se levantaron de sus bancos para ver mejor lo que ocurría. En primera fila, la madre de Esperanza estaba sentada con la boca abierta y su padre apretaba los puños. «Rafael», volvió a decir el padre de Benito, «explícame qué está pasando». El novio miró a Esperanza, luego a Isidora y de nuevo a la novia. El silencio duró una eternidad. «Ya», empezó y se detuvo. «La he conocido». Las palabras cayeron como piedras al agua. Esperanza sintió que algo se desgarraba en su interior. «¿Hasta cuándo?», preguntó en voz baja. «6 meses, quizá un poco más». «¿Y te ibas a casar conmigo saliendo con ella?». Entiéndelo, simplemente sucedió. No lo planeé, no era mi intención». «Pero lo hice», le interrumpió Isidora. «Dijiste que me amabas, que te casarías conmigo. ¿Y ahora has decidido engañarnos a los dos?». Esperanza se quitó la alianza, el sencillo anillo de oro que Rafael le había regalado hacía 6 meses, cuando se comprometió. «Aquí tienes tu anillo», dijo tendiéndoselo. «No, espera». Repitió Isidora. «Aquí y ahora, o ella o yo». Rafael se interpuso entre ellos, y era evidente lo mucho que agonizaba. Los segundos se prolongaron como horas. Toda la iglesia se paralizó. Por fin caminó lentamente hacia Isidora. Esperanza vio partir al novio de su vida hacia otra mujer. Sentía el pecho vacío y dolorido, como si le hubieran arrancado el corazón. «¡Rafael!», le gritó el padre de Benito. «Piensa en lo que estás haciendo». Pero el novio ya había llegado hasta Isidora y le había cogido la mano. «Perdóname», dijo, volviéndose hacia Esperanza. «No quería que sucediera así». «No habrá perdón», respondió ella en voz baja. Isidora sonrió triunfante y se apretó contra Rafael. «Vámonos de aquí, no tenemos nada que hacer aquí». Caminaron hacia la salida entre los susurros y gritos indignados de los invitados. En la puerta, Rafael miró una vez más a su alrededor, pero Esperanza ya se había dado la vuelta.
La iglesia se vació rápidamente. Los invitados se dispersaron, comentando lo sucedido, especulando, juzgando o compadeciéndose. Los músicos recogieron sus instrumentos en silencio. Esperanza estaba sola en el altar con su vestido de novia, que ahora parecía una burla. El velo tocaba el suelo, las velas seguían ardiendo, pero no había boda. «Hija», dijo su madre en voz baja mientras se acercaba a ella, «vamos a casa». Esperanza asintió, sin confiar en su voz. Caminó lentamente por el pasillo central de la iglesia, con los tacones de sus zapatos repiqueteando en el suelo de piedra. Lo que la esperaba a las puertas de la iglesia no era un cortejo nupcial, sino una calle vacía y una vida rota. Esperanza no recordaba cómo había llegado a casa desde la iglesia. Solo recordaba que se quitó el vestido de novia y lo tiró a un rincón de la habitación, que se arrancó el velo de la cabeza y lo tiró al suelo. Recordaba haberse tumbado en la cama y haberse tapado con la manta, deseando caer a través de la tierra y desaparecer para siempre. Durante las primeras 24 horas no se levantó. Se quedó tumbada de lado, mirando a la pared, intentando averiguar qué había pasado. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo Rafael, que ayer la había besado en el porche, se había ido hoy con otra mujer? 6 meses saliendo con Isidora, 6 meses engañándola, haciendo planes para casarse con ella, hablando de hijos y de un futuro juntos. Su madre entraba cada 2 horas, intentaba que su hija comiera, pero Esperanza solo daba la espalda a la pared. La comida no le cabía en la garganta. ¿Y qué sentido tenía comer si la vida se había acabado? A los 24 años era una novia engañada, el hazmerreír del pueblo. «Espe, come al menos un poco», dijo su madre, sosteniendo un cuenco de sopa entre las manos. «Vas a adelgazar mucho». «No quiero», respondió la hija sin volverse. «Hija, comprendo que te duela, pero la vida no se acaba con un hombre. Hay otros». «Mamá, por favor, no». Rosa suspiró, dejó el plato en la mesilla de noche y se marchó. Media hora más tarde volvió para coger la sopa fría y probarla de nuevo. Al segundo día, las maldiciones contra Rafael se añadieron a la conversación. «Maldito bastardo», siseó la madre mientras limpiaba la habitación. «¿Cuánto dinero gastaron en la boda? El vestido, los músicos, la comida. Y se ha ido con esa zorra. ¡Qué vergüenza! Todo el pueblo habla de ello». Esperanza escuchó las diatribas de su madre y sintió vergüenza mezclada con dolor. Sí, todo el pueblo sabía lo que había pasado. Todos la habían visto abandonada en el altar. Todos la señalaban con el dedo, cuchicheaban a sus espaldas, la compadecían fingidamente y se alegraban en secreto de la desgracia ajena. Su padre apenas entraba en su habitación. Emilio nunca había sido hablador, y esta situación le había dejado mudo. Solo fumaba en el porche, más de lo habitual, un cigarrillo tras otro, y suspiraba pesadamente. A veces Esperanza le oía pasear por el patio, murmurando algo para sí. Probablemente también estaba maldiciendo a Rafael, pero de un modo varonil y silencioso. Al tercer día llegó Valentina. Esperanza oyó su voz en el salón y luego unos pasos que se acercaban al dormitorio. «Esperanza, soy yo», dijo su amiga, abriendo la puerta en silencio. «¿Puedo pasar? No quiero ver a nadie. Entraré de todos modos». Valentina se sentó en el borde de la cama y puso la mano en el hombro de su amiga. «¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas?» Esperanza por fin se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar y el pelo revuelto. «Me encuentro bien. Esperanza, sé que te duele, pero no puedes quedarte así. Tienes que levantarte, lavarte la cara, comer. ¿Para qué? ¿Para salir y escuchar a todos hablar de lo estúpida que soy? ¿De cómo me abandonaron en el altar? Nadie piensa que seas estúpida. Todos se dan cuenta de que es culpa de Rafael». «Sí, claro que sí», sonrió Esperanza con amargura. «Ahora todo el mundo sabe que no pude retener a mi hombre, que eligió a otra antes que a mí». Valentina guardó silencio un momento, sin saber qué decir. Luego preguntó en voz baja. «¿Quieres saber lo que dicen en el pueblo?» «No quiero, pero me lo dirás de todos modos. Dicen que Rafael es un cobarde y un sinvergüenza, que un hombre normal no haría eso. Don Carlos dijo en el café que si Rafael fuera su hijo, lo azotaría, aunque fuera adulto. ¿Qué dicen de mí? ¿De ti? Que eres una víctima,
que te han engañado y traicionado, que todos te compadecen. Esperanza se tapó la cara con las manos. Peor aún, no quiero que me compadezcan. Esperanza, ya pasará. La gente lo olvidará. Habrá nuevos cotilleos, nuevos acontecimientos. Nunca lo olvidarán. Siempre seré la que se quedó en el altar. Valentina se quedó sentada un rato más. Intentó convencer a su amiga de que tomara un té, pero Esperanza se negó. Antes de irse, dijo: volveré mañana, y vendré todos los días hasta que salgas de esta cama. Al cuarto día, la depresión se acentuó. Esperanza apenas dormía. Dormitaba intermitentemente y soñaba con la iglesia, el vestido blanco de Isidora y el rostro de Rafael en el momento de la elección. Se despertó llorando y durante mucho tiempo no pudo entender dónde estaba la realidad y dónde el sueño. Su madre se irritaba cada vez más. Esperanza, no puedes hacer esto. Eres joven y guapa. Encontrarás a otro hombre, mejor que este canalla. No lo haré, mamá. ¿Quién me necesita ahora? Toda la historia es conocida. ¿Qué hombre querría casarse con una mujer que fue abandonada en el altar? Lo haría si realmente la amara. ¿Y si no la ama? ¿Si se casa por lástima? Rosa no sabía qué decir. Se dio cuenta de que la reputación significaba mucho en un pueblo pequeño, y la historia de la boda fallida podría arruinar la vida de Esperanza durante mucho tiempo. Valentina venía fielmente todos los días y traía noticias todos los días. Contaba sus historias con cuidado, viendo cómo su amiga reaccionaba dolorosamente ante cualquier mención del nombre de Rafael, pero tampoco podía callarse. Están en casa de la tía Isidora, dijo al quinto día. Está en las afueras, junto al bosque. ¿La tía de Isidora? Sí, doña Lourdes, la que vende verduras en el mercado. Tiene una casa grande, pero está vacía. Los niños ya crecieron y se fueron. Así que dejó que su sobrina se fuera con ella. Con él. Esperanza se quedó en silencio, imaginando cómo se llevaban Rafael e Isidora en casa ajena. Era extraño pensar que hacía una semana él había planeado vivir con ella, Esperanza, y ahora le hacía la cama a otra mujer. ¿Trabaja en el taller? Trabaja. Su padre y su hermano dicen que tuvieron una pelea al principio. Gritaron que era una desgracia para la familia, pero luego lo aceptaron de todos modos. Hay mucho trabajo y necesitan manos. Ya veo. Espe, ¿podemos dejar de hablar de eso? Olvídate de él. No vale la pena. Es fácil decir olvídalo. Salimos durante 2 años. Hicimos planes. Íbamos a tener hijos. Tú hacías planes, pero él corría detrás de otras mujeres, dijo Valentina enfadada. ¡Qué buen novio! Al sexto día Esperanza se levantó de la cama por primera vez. No porque se sintiera mejor, sino porque se había quedado sin fuerzas. Tuvo que ir al baño a lavarse la cara y el pelo, que estaban completamente descuidados. En el espejo del baño vio a una mujer extraña, pálida, demacrada, con ojeras. Había perdido 5 kilos en una semana. Tenía los pómulos afilados y los ojos hundidos. Dios mío, susurró, ¿qué ha sido de mí? Cuando su madre vio a su hija en el pasillo, se alegró. Por fin te has levantado. Qué buen aspecto tienes. Ve a la cocina, que te voy a dar algo de comer. Esperanza fue obedientemente a la cocina y se sentó a la mesa. Su madre le puso delante un plato de arroz con pollo y le sirvió un vaso de zumo. Come, una cucharada cada vez, pero come. Esperanza no tenía ganas de comer, pero sabía que su madre estaba preocupada. Se obligó a tragar unas cucharadas de arroz. No le sabía a nada, estaba soso, como de cartón. Bien, aprobó su madre. Mañana comerás más. Y hoy ve a lavarte bien el pelo. Pareces un vagabundo. Esperanza asintió y entró en el cuarto de baño. La ducha caliente la animó un poco, y el pelo limpio la hizo sentirse un poco más humana. Pero el dolor en el pecho no desaparecía. Sordo, punzante, constante. Valentina llegó por la noche y se alegró de ver a su amiga sentada en el sofá en vez de en la cama. Por fin pensé que tendría que levantarte a la fuerza. Me levanté, como puedes ver, pero no fue más fácil. Será más fácil, con el tiempo. Valentina se sentó a mi lado. Espe, hay algo que tengo que decirte. ¿De qué se trata? Preguntó Esperanza cansada. Sobre Isidora. Los vecinos dicen que seguramente mintió al decir que estaba embarazada. ¿Mintió? Sí. Ha pasado una semana y su vientre está plano como una tabla. Y no tiene náuseas ni apetito. Doña Carmela, que vive cerca,
Dice que ayer vio a Isidora comiendo cerdo asado. Pero a las mujeres embarazadas, en las primeras etapas del embarazo, el olor de la carne les da náuseas. Esperanza sintió que algo en el pecho se le oprimía aún más. Así que Isidora no solo la había engañado a ella, sino también a Rafael. ¿Lo había obligado a elegir entre ellos con mentiras? Tal vez sea demasiado pronto para juzgar, dijo insegura. Tal vez lo sea, pero a las mujeres de este pueblo se les dan bien estas cosas. Madre de 4 hijos, dice que no está embarazada. ¿Lo sabe Rafael? No, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Los hombres no saben estas cosas. Esperanza imaginó a Rafael descubriendo la verdad. ¿Cómo se sentiría? ¿Remordimiento? ¿Enfado con Isidora? ¿Deseos de volver? ¿Y qué haría ella, Esperanza, si él le pidiera perdón? No pienses en eso, dijo Valentina, adivinando la dirección de los pensamientos de su amiga. Aunque ella mintiera, él tomó su decisión. Le mostró lo que realmente era. Sí, lo hizo, asintió Esperanza. El séptimo día comenzó con lluvia. Esperanza se despertó con el sonido de las gotas golpeando el techo, y por alguna razón, el sonido le pareció especialmente triste. Había pasado una semana y el dolor no había remitido. Quizás siempre sería así. Tal vez nunca podría olvidar la humillación en la iglesia, la traición del hombre en quien confiaba. Se levantó, se lavó la cara, desayunó, mecánicamente, sin ganas. Su madre se alegró de que su hija hubiera empezado a comer, pero a Esperanza todo le parecía insípido. ¿Por qué no vas a trabajar mañana?, sugirió Rosa con cautela. Don Carlos ha preguntado cuándo volverás. Dice que la nueva camarera es ineficaz y que los clientes se quejan. No sé, mamá. Aún no estoy preparada para ver gente. Pero no puedes quedarte en casa para siempre. Necesitamos dinero. La vida sigue. Esperanza se dio cuenta de que su madre tenía razón. Tarde o temprano tendría que volver al mundo, enfrentarse a miradas curiosas, suspiros comprensivos, quizá incluso al ridículo más absoluto. Pero hoy no. Todavía no. Valentina llegó por la tarde y por su cara, Esperanza supo que había novedades. ¿De qué se trata?, preguntó sin esperar a que su amiga se sentara. Los vi ayer, dijo Valentina, quitándose la capa mojada. Rafael e Isidora. ¿Dónde? En la plaza principal. Venían de la tienda de don Pedro. Don Pedro tenía una pequeña joyería, la única del pueblo. Vendían joyas baratas, relojes y alianzas. ¿Y qué? Esperanza ya adivinaba lo que iba a decir su amiga, pero preguntó de todos modos. Compraron anillos, anillos de compromiso. Vi que don Pedro les mostraba diferentes y ellos elegían. Las palabras cayeron como piedras. Esperanza sintió que todo en su interior se hacía añicos y caía hacia abajo. Así que Rafael se iba a casar de verdad con Isidora. Así que, para él, esta historia del embarazo no es un engaño ni una coacción, sino una grata excusa para dejar a su desamorada novia. ¿Quizás se equivocó?, preguntó débilmente. No, no me equivoqué. Estaba de pie justo enfrente, bajo la visera para la lluvia. Ellos no podían verme, pero yo veía claramente. Rafael se estaba probando el anillo en el dedo, e Isidora reía y gesticulaba. Parecían felices. Esperanza se cubrió la cara con las manos. Así que es feliz. Así que no tiene remordimientos cuando la deja, sino que se regocija en su nuevo amor. Y aquí estaba ella, tumbada en la cama, lamentando su pérdida, pensando que su vida había terminado. Espe, dijo Valentina con cautela. Quizás sea lo mejor. ¿Para bien? Esperanza levantó la cabeza. ¿Lo mejor para qué? Pues para que mostrara su verdadera cara antes de la boda y no después. Imagínate que te hubieras casado con él, hubieras tenido hijos y luego descubrieras que te engañaba. Ojalá me hubiera enterado después, dijo Esperanza con amargura. Al menos podrías haber sido una esposa feliz durante un tiempo. Esperanza, no digas eso. ¿Cómo voy a decirlo? Tengo 24 años, Valya. En nuestro pueblo a los 24 ya son solteronas. Y luego está esta historia. ¿Quién va a casarse conmigo ahora? ¿Quién querría casarse con una mujer cuyo prometido huyó? Alguien lo hará. Habrá alguien. ¿Alguien? ¿Un viudo con 5 hijos? ¿Un borracho al que nadie quiere? ¿Un lisiado? Esperanza, no pienses así. ¿Qué debo pensar? ¿Optimista?
¿Alegre? ¿Él es feliz con otra y yo debería ser feliz? Valentina no sabía qué decir. Se sentó junto a su amiga y se sintió impotente. Las palabras de consuelo sonaban falsas, y la verdad era demasiado cruel. ¿Cuándo es su boda?, preguntó Esperanza. No lo sé, pero debe de ser pronto, mientras compren los anillos. Ya veo. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba. Las nubes grises colgaban bajas sobre los tejados rojos de las casas. La ciudad parecía sombría y desesperanzada. «¿Sabes, Valya?», dijo sin darse la vuelta. Creía que ya no podía ir a peor. Creía que había tocado fondo. Pero resulta que es posible caer aún más bajo. Espe, vete a casa. Gracias por decírmelo. Es mejor saber la verdad que vivir con ilusiones. Valentina quería decir algo, pero se dio cuenta de que era mejor estar sola ahora. En silencio, recogió sus cosas y se marchó. Esperanza se quedó junto a la ventana. Miró la lluvia y pensó que la vida podía ser cruel. Hace una semana era una novia feliz, preparándose para su boda, soñando con el futuro. Y hoy es una mujer abandonada, el hazmerreír del pueblo, objeto de lástima y cotilleo. Y en algún lugar, en una casa de las afueras, Rafael está abrazando a otra mujer, haciendo planes con ella, tal vez ni siquiera recordando a la que traicionó en el altar. La lluvia se intensificó y las gotas repiquetearon con más fuerza contra el cristal. Esperanza apoyó la frente en la fría ventana y cerró los ojos. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Parecía que las había llorado durante toda la semana. El octavo día después de la boda, Esperanza se despertó con la sensación de que algo había cambiado. El dolor no había desaparecido, pero se le había unido algo más: la rabia. Una rabia lenta y persistente que crecía en su pecho como un tumor. Se tumbó en la cama, pensando en Rafael e Isidor, que probablemente estaban desayunando juntos, planeando el día, tal vez incluso riéndose de ella, de la tonta que les había creído tan fácilmente. La historia de ayer de Valentina sobre los anillos había sido inquietante. Así que iban a casarse de verdad. Isidora había logrado vencer en el altar al prometido de otro hombre y ahora disfrutaba de su victoria. Y Rafael, ese cobarde y traidor, ni siquiera había intentado darle explicaciones, disculparse, reconocer su culpa. Esperanza se levantó de la cama y se acercó al espejo. El reflejo seguía siendo horripilante. Rostro pálido y demacrado, pelo apagado, ojos descoloridos. Pero hoy había un nuevo brillo en aquellos ojos, no alegre sino cruel. «Basta», le dijo a su reflejo. Se acabó el estar ahí, tumbada, compadeciéndose de sí misma. Era hora de actuar. Fue al cuarto de baño, se lavó bien la cara con agua fría y se arregló el pelo. Luego abrió el armario y sacó un vestido negro, el mismo que había llevado en el funeral de su abuelo hacía 2 años. El vestido era sencillo, austero, apropiado para el luto. Y hoy era un día de luto. Luto por la ingenuidad, por la credulidad, por la fe insensata en la honestidad de la gente. La madre se sorprendió al ver a su hija vestida y peinada. «Espe, ¿a dónde vas?» «A casa de Oswaldo», respondió Esperanza brevemente. «¿A casa de tu primo? ¿Por qué?» «Necesito hablar». Rosa quiso preguntar algo más, pero la mirada de su hija la hizo callar. Había algo en los ojos de Esperanza que su madre nunca había visto antes, una fría determinación. «Solo un ratito», dijo Rosa, «y ven a comer. Esta noche haré sopa y carne». Esperanza asintió y salió de casa. Fuera hacía sol, pero no sentía calor. Caminó a paso ligero por el pueblo, ignorando las miradas curiosas de sus vecinos. Que miren, que cuchicheen. Pronto tendrían algo nuevo de lo que hablar. Oswaldo vivía en las afueras de Agua Blanca, en un barrio que los lugareños llamaban Barrio Obrero. Las casas eran pequeñas, construidas a toda prisa con materiales baratos. Las calles no estaban pavimentadas y, después de las lluvias, se convertían en un pantano. Pero la gente vivía aquí en amistad, se ayudaban mutuamente en los problemas y la delincuencia era escasa. Todos se conocían. La casa de mi primo no era diferente de las de los vecinos. De una sola planta, con tejado de hojalata y ventanas pequeñas. En el patio se secaba la colada y cerca del porche jugaban los niños. 2 chicos y una chica, sobrinos de Esperanza. «Tía Espe», gritó el mayor, Julio, de 10 años, al verla.
«Mamá, ha venido la tía Espe». De la casa salió Concepción, la esposa de Osvaldo, una mujer rellenita, de rostro amable y ojos perpetuamente cansados. Trabajaba de lavandera, lavando la ropa de las familias ricas, y siempre tenía las manos enrojecidas por el agua caliente y el jabón. Esperanza se alegró. «Qué bien que hayas venido. Osvaldo y yo no hemos dejado de pensar en ti. ¿Cómo te encuentras?» «No muy bien», respondió Esperanza con sinceridad. «¿Está Osvaldo en casa?» «En casa, por supuesto. Es domingo. No trabaja en el almacén. Entra». El interior de la casa era estrecho, pero limpio y acogedor. En el salón había un viejo sofá, una mesa de madera y algunas sillas. De las paredes colgaban fotos familiares e imágenes de santos. Olía a carne asada y a niños. Osvaldo estaba sentado a la mesa arreglando la bicicleta de un niño. Cuando vio a su primo, dejó las herramientas y se levantó. Osvaldo era alto y ancho de hombros, con las manos callosas de un cargador y unos amables ojos marrones. De niño siempre había protegido a Esperanza de los matones y los abusones, y ella sabía que podía confiar en él. «Espe», dijo rodeándola con el brazo, «me alegro mucho de verte. Todos estamos preocupados por ti». «Osvaldo, necesito hablar contigo. A solas». El hermano asintió y se volvió hacia su mujer. «Concepción, lleva a los niños al patio. Que jueguen allí». Concepción sacó a los niños sin preguntar nada. Se dio cuenta de que la conversación iba a ser seria. Cuando se quedaron solos, Esperanza se sentó en el sofá y miró a su hermano. Osvaldo acercó una silla y se sentó enfrente. «Cuéntame», dijo. «¿Qué ha pasado?» Aparte de lo que ya había pasado, claro. Y Esperanza lo hizo. Habló de los últimos días antes de la boda, del extraño comportamiento de Rafael, de cómo su madre le había advertido sobre Isidora y ella no había hecho caso. Habló de la iglesia, de Isidora vestida de novia, de la elección de Rafael, de su humillación delante de todo el pueblo. «6 meses, Osvaldo», dijo ella con la voz temblorosa de rabia. «Durante 6 meses había estado viendo a aquella mujer lasciva y me había estado hablando de amor, de hijos, de futuro. Durante 6 meses me engañó, fingiendo ser un hombre decente». Osvaldo escuchaba en silencio, y su rostro se ensombrecía con cada palabra. Apretaba y aflojaba los puños. Le temblaba la mandíbula. «Hijo de puta», siseó cuando Esperanza hubo terminado. «El astuto y cobarde hijo de puta. ¿Cómo se atreve a hacerte eso?» «Lo ha hecho, y no recibirá nada por ello. Ahora vive feliz con ella, comprando anillos, planeando una boda. ¿Y yo qué? ¿Se supone que debo quedarme en casa y soportarlo?» «No», dijo Osvaldo con firmeza. «No, no tienes que hacerlo. No puedes dejarlo así». Esperanza lo miró atentamente. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que hay que darle una lección, demostrarle que así no se trata a la familia Velázquez, que todo insulto hay que pagarlo». «Osvaldo», dijo Esperanza en voz baja, con una nota de acero en la voz. «Quiero que paguen, los dos, él y ella. Quiero que se arrepientan de lo que hicieron». El hermano asintió. «Y pagarán, te lo prometo». «¿Qué puedes hacer tú?» Osvaldo se levantó y paseó por la habitación. «Hay muchas cosas que puedes hacer. Visitarlo en su taller, explicarle de forma varonil que es un sinvergüenza, o esperarle en algún sitio después del trabajo y hablar con él cara a cara». «No es suficiente», dijo Esperanza, y había tanta rabia en su voz que Osvaldo la miró sorprendido. «Hablando no se arregla nada. Hay que hacer algo más convincente. ¿Qué sugieres?» Esperanza guardó silencio un momento, ordenando sus ideas. Lo que iba a proponer era peligroso y cruel. Pero después de una semana de humillación y dolor, no le importaba. «Viven en casa de la tía Isidora», dijo lentamente, «en las afueras, cerca del bosque». «¿Y? Pues que las casas de madera arden bien». Osvaldo se quedó helado. «Espe, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?» «Me doy cuenta. Quiero que pierdan su nido. Quiero que se queden sin nada, como me dejaron a mí. Quiero que sepan lo que es el verdadero dolor. Y si están en la casa cuando... entonces déjalos salir lo mejor que puedan. Quizá entonces se den cuenta de lo que significa huir, dejarlo todo atrás». Osvaldo se sentó en su silla y miró a su hermana durante largo rato. En sus ojos vio dolor, rabia, sed de venganza. La esperanza que había conocido desde la infancia.
una chica amable y compasiva, se había convertido en una persona diferente. Esperanza, esto es serio. Si nos pillan, ¿y a quién van a pillar? La casa está en las afueras. No hay vecinos. Entraremos por la noche, haremos el acto y nos iremos. Por la mañana todo el pueblo hablará de que la casa se quemó. Un accidente, un cortocircuito o algo así. ¿Y si se quemaron con la casa? Esperanza guardó silencio un momento. Luego dijo en voz baja, entonces eso es lo que deberían hacer. Osvaldo suspiró. Se dio cuenta de que su hermana estaba sufriendo, que había sido traicionada y humillada. Estaba dispuesto a destrozar a Rafael por lo que había hecho a su familia. Pero un incendio provocado era un delito grave. De acuerdo, dijo finalmente, pero no a muerte. Primero los sacaremos de la casa y luego les prenderemos fuego. Que vean arder su felicidad. Esperanza asintió. Estoy de acuerdo. Lo principal es que se den cuenta de que no es un accidente, que esto es una venganza. Ya veo, pero no puedo hacerlo sola. Necesito ayuda. ¿Tiene usted alguna? Osvaldo sonrió. Claro que sí. Hombres del almacén. Todos nos apoyamos. Todo el mundo conoce tu historia. Todo el pueblo habla de ello. Mucha gente está enfadada con Rafael. ¿Cuántos hombres necesitas? 4, no más. Más que eso solo causará ruido y confusión. Hablaré con Juan, Pedro, Miguel y Carlos. Son tipos de fiar. Puedes confiar en ellos. Esperanza sintió que algo en su interior se calmaba. Por fin no estaba allí tumbada y sufriendo, sino actuando. Aunque esta acción es peligrosa y cruel, no quiere seguir siendo una víctima. ¿Cuándo lo hacemos?, me pregunta. Dame un día para prepararme. Hablaré con los hombres, lo pensaré. Mañana por la noche y actuaremos. ¿Qué necesitas preparar? Gasolina. 3 o 4 litros serán suficientes. Cuerdas para atarlos si se resisten. Trapos para las mordazas. Y tenemos que conseguir un coche de algún tipo para que podamos escapar rápidamente. ¿Puedes conseguir un coche? Yo lo conseguiré. Carlos tiene un viejo camión, ruidoso pero fiable. Esperanza se levantó. Entonces es un trato. Mañana por la noche espero tener noticias tuyas. Espe, la detuvo su hermano. ¿Estás segura? Después de esto no hay vuelta atrás. Si algo sale mal. Nada saldrá mal, dijo ella con firmeza. Y si sale mal no me importa. Prefiero estar en la cárcel que vivir con esta humillación. Osvaldo asintió. Se dio cuenta de que su hermana había tomado una decisión y era inútil hacerla cambiar de opinión. De acuerdo. Entonces vamos a prepararnos. Cuando Esperanza salió de casa de su hermano, ya había anochecido. El camino a casa duró media hora, y todo el tiempo estuvo pensando en la noche de mañana. Extrañamente, el dolor en su pecho era menor. Fue sustituido por una fría determinación y la anticipación de la venganza. En casa, sus padres la esperaban con la cena. ¿Qué tal el viaje a casa de Osvaldo?, preguntó su madre. ¿Cómo está él? Bien. Los niños están creciendo. Él tiene un trabajo. ¿Qué dice sobre la historia? Dice que Rafael es un canalla y que hay que darle una lección. El padre levanta la cabeza del plato. Darle una lección está bien, pero con cuidado. No queremos meternos en líos. No los tendremos, papá. Osvaldo es listo. Hará lo correcto. Después de cenar, Esperanza se fue a su habitación y se acostó. Por primera vez en una semana se durmió rápidamente y durmió tranquila, sin pesadillas. Soñó con una casa en las afueras de la ciudad que se incendiaba y con Rafael e Isidora de pie junto a ella, llorando mientras miraban las llamas. Por la mañana se despertó descansada y decidida. Ayudó a su madre con las tareas domésticas, leyó un viejo libro y miró por la ventana. Valentina llegó por la tarde, pero Esperanza no quiso contarle sus planes. Su amiga ya estaba bastante preocupada. Hoy pareces distinta, dijo Valentina. Más relajada. Puede ser. He decidido que ya tengo bastante de qué preocuparme. La vida sigue. Así es. No merece la pena. No merece la pena, asintió Esperanza. Cuando Valentina se fue, Esperanza se sentó junto a la ventana y esperó. A las 9 de la noche llamaron a la puerta trasera, una señal que Osvaldo y ella habían inventado de niños. Salió tranquilamente de la casa por la puerta trasera. Osvaldo estaba a la sombra del cobertizo. ¿Está todo listo?, preguntó ella. Todo está listo. Los hombres estaban de acuerdo. Tenemos gasolina, tenemos cuerdas.
Carlos tiene un coche aparcado en el bosque a las afueras de la ciudad. ¿Cuándo empezamos? A medianoche. Nos encontraremos en el viejo puente sobre el río. Desde allí, caminaremos hasta la casa. Iré contigo. Es peligroso. Quédate en casa, lo haremos nosotros. No, dijo ella con firmeza. Esta es mi venganza, debo ver que se haga. No hagas nada sin mí. Osvaldo quiso objetar, pero mirando la cara de su hermana se dio cuenta de que era inútil discutir. Está bien, pero solo harás lo que yo te diga. Y a la primera señal de problemas, huyes. Trato hecho. Se fueron cada uno por su lado. Esperanza volvió a la casa y esperó la medianoche. El reloj marcaba las 12:05. Se vistió tranquilamente con ropa oscura, se calzó sus viejas zapatillas y salió de casa. Sus padres dormían profundamente. Su padre siempre se quedaba dormido después de trabajar en la granja. 5 hombres la esperaban en el viejo puente. Conocía a Osvaldo desde la infancia y había visto a los demás en el pueblo, pero nunca había hablado con ellos de cerca. Juan era pequeño y delgado, de ojos rápidos. Pedro era todo lo contrario, grande y lento. Miguel llevaba gafas y parecía inteligente, no un cargador. Carlos era el más joven, apenas 20 años. Esperanza, saludó Juan. Siento mucho tu pérdida. Lo que te hicieron fue despreciable. Los demás asintieron. Esperanza se dio cuenta de que los hombres realmente sentían lástima por ella y estaban dispuestos a ayudarla. Gracias, dijo. Espero que hoy se haga justicia. Se hará, dijo Osvaldo con seguridad. Bueno, se acabó el tiempo. Vamos a la casa. Caminaron por el sendero del bosque. Estaba oscuro y solo brillaba la luna, pero conocían el camino. Todos se habían criado en estos parajes. En unos 20 minutos llegaron a las afueras del pueblo, donde la casa de doña Lourdes se alzaba entre los árboles. La casa era pequeña, de una sola planta, con un porche y 2 chimeneas. No había luz en las ventanas, pues sus ocupantes dormían. El viejo coche de Rafael estaba en el patio, señal inequívoca de que estaba en casa. Ahí están, susurró Osvaldo, durmiendo dulcemente, los muy granujas. Esperanza miró las oscuras ventanas de la casa y sintió que la rabia le subía al pecho. Allí, tras aquellos muros, dormían los que habían arruinado su vida, durmiendo plácidamente, sin conciencia, sin pensar en ella. Empecemos, dijo Osvaldo en voz baja. Osvaldo levantó la mano, deteniendo al grupo a pocos metros de la casa. Todos se escondieron detrás de los arbustos, estudiando los alrededores. La casa de doña Lourdes estaba en completo silencio. Las ventanas a oscuras. Ni siquiera el perro ladraba. Al parecer se había ido o estaba profundamente dormido. Juan, rodea la casa por la derecha, ordenó Osvaldo en voz baja. Fíjate si hay una puerta trasera, cuántas ventanas, por dónde se puede salir. Miguel, tú a la izquierda. Los demás esperamos aquí. Los 2 hombres desaparecieron silenciosamente en la oscuridad. Esperanza estaba de pie junto a su hermano, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía oírse en todo el barrio. Le temblaban las manos, tenía la boca seca, pero su determinación no la abandonaba. Ahora se haría justicia. 10 minutos después regresaron los exploradores. Hay una puerta trasera, susurró Juan. La puerta es vieja, de madera. La cerradura es sencilla, se puede romper. Las ventanas son pequeñas, pero se puede pasar. No hay nadie en el patio. Bien, asintió Osvaldo. Pedro, Carlos, id al coche de Rafael. Pinchad las ruedas para que no puedan escapar. Pero en silencio, sin hacer mucho ruido. Mientras los 2 hombres trabajaban en el coche, los demás se acercaron a la casa. Osvaldo sacó de su bolso una palanca, corta y pesada, especialmente traída para forzar cerraduras. Esperanza vio cómo su hermano introducía con cuidado la palanca en el hueco entre la puerta y la jamba. ¿Preparado?, preguntó mirando a sus compañeros. Todos asintieron. Cada uno tenía cuerdas y trapos para amordazar. Juan sostenía un bidón de gasolina. Osvaldo dio un fuerte tirón a la palanca. La cerradura crujió suavemente y la puerta se abrió. Todos se quedaron inmóviles, escuchando para ver si había alguien despierto en la casa. Pero dentro seguía reinando el silencio. Vamos, susurró Osvaldo. Entraron en la casa a gatas. Dentro olían a aire viciado, a muebles viejos y al perfume barato de Isidora. El pasillo estaba oscuro, pero la luz de la luna que entraba por la ventana
permitía distinguir la forma de los muebles. El dormitorio estaba al fondo de la casa. La puerta estaba entreabierta y desde ella se oía la respiración acompasada de las personas que dormían. Osvaldo hizo una señal a los demás para que le siguieran. Se detuvieron ante la puerta del dormitorio. Esperanza miró dentro y vio una cama en la que yacían dos figuras bajo una fina manta. Rafael dormía boca arriba, roncando ligeramente, con un brazo echado detrás de la cabeza. A su lado yacía Isidora, vuelta hacia él, casi abrazándolo. La visión de este idilio familiar acabó por hervir la sangre de Esperanza. Allí estaban, los felices amantes que habían arruinado su vida, durmiendo dulcemente, sin temer a nadie, sin arrepentirse de nada. Osvaldo contó hasta 3 con los dedos y empujó bruscamente la puerta. ¡Todos arriba!, gritó, irrumpiendo en la habitación. Rafael se despertó al instante, sentándose reflexivamente en la cama. Isidora abrió los ojos y al ver a los extraños en el dormitorio, gritó estridentemente. Pero Miguel rápidamente le tapó la boca con una mano. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó confuso Rafael, que aún no se había despertado del todo. Somos tus viejos amigos, sonrió Osvaldo acercándose. Hemos venido a felicitarte por tu nuevo amor. Rafael, al ver la palanca en las manos de Osvaldo, se despertó del todo. Intentó saltar de la cama, pero Pedro y Carlos ya estaban a su lado, listos para agarrarlo. ¿Osvaldo?, reconoció la voz. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué coño estás? No llegó a terminar, porque vio a Esperanza en la puerta. Sus ojos se abrieron de sorpresa y miedo. «Espe, Espe, ¿qué pasa? ¿Por qué has...?» «Cállate», le gritó Osvaldo. «Ahora estamos hablando y tú estás escuchando». Isidora intentó zafarse de los brazos de Miguel, pero éste la sujetó con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sus ojos llenos de terror. «Rafael Montoya», dijo Osvaldo solemnemente, «se te acusa de deshonrar a una muchacha honesta, abandonándola en el altar, y de insultar con ello a toda la familia Velázquez». «Mira, puedo explicarlo», comenzó Rafael, pero Pedro lo agarró por los hombros y lo puso de pie. «Es demasiado tarde para dar explicaciones», dijo Osvaldo. «El tiempo de las explicaciones pasó hace una semana, en la iglesia. Ahora es el momento de ajustar cuentas». «Y tú», se volvió Osvaldo hacia Isidora, «eres una lasciva, una destructora de familias. ¿Creías que podías rechazar a los pretendientes de otras personas y salirte con la tuya?» Isidora intentó decir algo, pero de su boca solo salieron sonidos ininteligibles. «Basta de charla», dijo Esperanza al entrar en la habitación. «Atadlos y sacadlos al patio». Rafael intentó soltarse, pero el puño de Carlos le golpeó con fuerza en el estómago. Se dobló por la mitad, jadeando de dolor. «No te resistas», le aconsejó Osvaldo. «Solo empeorarás las cosas». Mientras los hombres ataban a Rafael e Isidora, Esperanza echó un vistazo al dormitorio. Sobre la mesilla de noche estaban las mismas alianzas que habían comprado en la tienda de don Pedro. Al lado había una fotografía de Rafael e Isidora abrazados contra el atardecer. Ambos sonreían, parecían felices. Esperanza cogió la fotografía y la arrojó contra el suelo con fuerza. El cristal se rompió y los fragmentos se esparcieron por la habitación. «Esto es lo que pienso de vuestra felicidad», dijo. A Rafael e Isidora les ataron las manos a la espalda, les amordazaron la boca y los sacaron al patio. Isidora llevaba un camisón corto, Rafael solo los pantalones. El aire de la noche era fresco y ambos temblaban, ya fuera de frío o de miedo. «Ponlos aquí», dijo Osvaldo, señalando un lugar a pocos metros de la casa. «Que vean bien». Juan, mientras tanto, empezó a rociar la casa con gasolina. Vertió el líquido en las paredes, en el porche, en los marcos de las ventanas. El penetrante olor del combustible recorrió el patio. «Espera», lo detuvo Osvaldo. «Tenemos que sacar algunas cosas de la casa. Si no, se quedarán sin nada». «No», dijo Esperanza. «Que se queden sin nada, como hice yo». Juan terminó de echar gasolina en la casa y sacó cerillas. «Ya está listo», informó. Osvaldo tomó la caja y se volvió hacia Rafael e Isidora. «¿Hay algo que quieran decir para despedirse?» «Ah, se me olvidaba. Tienen la boca cerrada». Encendió una cerilla. La lucecita bailó alegremente en la oscuridad. «Esto es por lo que le hiciste a mi hermana»,
dijo y arrojó la cerilla al porche. La gasolina prendió al instante. Unas llamas azules subieron por las paredes de la casa hasta el tejado. En pocos segundos, el fuego envolvió toda la fachada. Isidora rompió a llorar al ver arder la casa en la que había planeado vivir con Rafael. Las lágrimas corrían por su rostro y sollozos ahogados salían de su pecho. Rafael miraba las llamas con ojos vidriosos, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. «Arde de maravilla», dijo Esperanza, admirando el fuego. «Es una pena que se queme rápido. Me hubiera gustado verlo más tiempo». El fuego ya había llegado al tejado. La madera crepitaba y silbaba. El humo se elevaba hacia las estrellas en una columna negra. Las chispas volaban en todas direcciones. Algunas caían muy cerca de los hombres atados. «Basta de admirar», dijo Osvaldo. «Es hora de partir. Pueden ver el humo incluso desde lejos». «¿A dónde van?», preguntó Carlos, señalando con la cabeza a los prisioneros. «Al camión. Los llevaremos un rato». Cogieron a Rafael e Isidora por los brazos y los arrastraron hacia el bosque donde estaba escondido el camión. El camión estaba en un pequeño claro, viejo, oxidado, pero en marcha. Carlos arrancó el motor, que retumbó como un tractor. Los hombres atados fueron arrojados a la parte trasera, y Juan, Pedro y Miguel subieron. Osvaldo y Esperanza subieron a la cabina junto a Carlos. «¿A dónde vamos?», preguntó el conductor. «Al río», respondió Osvaldo. «Al viejo cruce donde están los barcos de pesca». El camión arrancó, rebotando en los baches del camino forestal. En la parte trasera del camión, los hombres atados rodaban como sacos de patatas, pero Esperanza no sintió compasión por ellos. Que sufrieran era solo el principio de su castigo. El trayecto hasta el río duró media hora. El Magdalena era ancho y profundo en este lugar, y la corriente era fuerte. En la orilla había varios viejos botes de pesca, que sus dueños habían dejado aquí hasta la mañana. «Este me servirá», dijo Osvaldo señalando el más grande. «Caben 2 personas». Rafael e Isidora fueron sacados de la parte trasera y colocados en la orilla. Ambos temblaban. La noche era fresca y estaban casi desnudos. Los dos se dieron cuenta de que les esperaba algo terrible. Los hombres botaron la barca. Era vieja, con la pintura desconchada, pero estaba a flote. Llevaba 2 remos y redes de pesca. «Llevaos las redes», ordenó Osvaldo. «No las necesitamos». Cuando la barca estuvo lista, los hombres atados fueron llevados al agua. «Ahora escuchad con atención», dijo Esperanza, acercándose a ellos. «Estáis a punto de embarcaros en un viaje de bodas. Hace tiempo que soñáis con ello, ¿verdad?». Quitó la mordaza de la boca de Rafael. Él tomó una golosa bocanada de aire y dijo con voz ronca: «Espe, por favor, no hagas esto. Sé que estás enfadada, pero esto es una locura». «¿Una locura?», intervino ella. «¿Y lo que hiciste en la iglesia no fue una locura? Me arruinaste la vida, me avergonzaste delante de toda la ciudad. ¿Y ahora me pides que me compadezca de ti? No quería hacerte daño. Solo pasó. Simplemente pasó», se burló Esperanza. «Pasó que la viste durante 6 meses mientras planeabas una boda conmigo». «¿Sí?». Rafael guardó silencio, comprendiendo que era imposible justificarse. «Isidora». Esperanza se volvió hacia ella y le quitó la mordaza. «¿Tienes algo que decir?». «Por favor», suplicó Isidora. «Sé que lo que hice estuvo mal, pero no nos mates. Tengo dinero. Pagaré». «¿Matar?». Esperanza se sorprendió. «¿Quién ha hablado de matar? Solo os enviamos de luna de miel, en un crucero por el río». «¿Qué crucero?». Rafael no entendía nada. Esperanza señaló la barca. «Subid a la barca e id río abajo. Si tienes suerte y no te ahogas, nadarás hasta el mar. Está a unos 300 kilómetros de aquí, quizá un poco más. Por el camino verás muchas cosas interesantes. Otras ciudades, hermosas costas». «Romántico, ¿no?». «Es un suicidio», exclamó Rafael. «En un barco sin remos, atado». «Tienes remos», dijo Osvaldo, señalando el fondo de la barca. «Tienes las manos atadas, pero ese es tu problema. Quizá puedas desatarte las manos por el camino». «No sabemos cómo gobernar el barco», gritó Isidora. «Nos ahogaremos». «Puede que sí». Esperanza se encogió de hombros. «Puede que no. La suerte quiso que así fuera. Yo tampoco sabía lo que me esperaba en la iglesia, pero tenía que vivirlo. Esperanza, te lo ruego».
Es demasiado tarde para rogar. Deberías haberlo pensado antes. Esperanza se volvió hacia los hombres. Cargadlos en el bote. Osvaldo, Pedro y Carlos levantaron a los hombres atados y los bajaron al bote. Rafael e Isidora yacían en el fondo, acurrucados unos contra otros. Ambos lloraban, él discretamente, ella con lágrimas en los ojos. No desatéis todavía la cuerda con que está atada la barca, dijo Esperanza. Quiero decirles unas últimas palabras. Caminó hasta la misma orilla del agua. Rafael, ¿recuerdas que dijiste que soñabas con una luna de miel junto al mar? Aquí tienes el mar. Tendremos que llegar nosotros, pero es romántico. Esperanza, gimió Rafael. Sé que merezco ser castigado, pero Isidora, ella no es culpable de nada. ¿No es culpable? Esperanza sonrió. Se pasó 6 meses teniendo una aventura contigo, sabiendo que estabas prometido. Irrumpió en la iglesia vestida de novia, dijo que estaba embarazada. Probablemente mintió, por cierto, y te hizo elegir. ¿Y no fue culpa tuya? Rafael guardó silencio. Isidora sollozaba aún más fuerte. Bueno, basta de hablar, dijo Osvaldo. Era hora de enviarlos de viaje. Desató la cuerda con la que la barca estaba atada a la orilla. La corriente la recogió de inmediato y la alejó de la orilla. ¡Buen viaje!, gritó Esperanza. ¡Saludad al mar si lo conseguís! La barca se alejaba rápidamente. En la oscuridad solo se veían manchas blancas, los rostros de Rafael e Isidora. Gritaron algo, pero las palabras se ahogaron en el ruido del agua. Hermoso, dijo Miguel, mirando cómo la barca desaparecía en la oscuridad. Me parece bien. Me parece bien, asintió Esperanza. Permanecieron en la orilla unos minutos más, viendo cómo la corriente arrastraba la barca cada vez más lejos. Luego desapareció por un recodo del río, y todo quedó en silencio. Bueno, dijo Osvaldo, ¿volvemos a casa? Ya estaba hecho. El viaje de vuelta fue silencioso. Cada uno iba con sus propios pensamientos. Esperanza miró por la ventanilla el bosque que pasaba y sintió una extraña calma. El dolor en el pecho que la había atormentado durante una semana casi había desaparecido. En su lugar había un lugar vacío pero no doloroso. En la casa se despidió de los hombres. Gracias a todos. Estoy en deuda con vosotros. De nada, dijo Juan con un gesto de la mano. Haríamos cualquier cosa por los nuestros, y esos dos recibieron su merecido. No hables de ello, pidió Osvaldo. Ni una palabra a nadie, ni siquiera a las esposas. Todos asintieron. Esperanza comprendió que los hombres guardarían silencio. En Barrio Obrero sabían guardar secretos. El camión se marchó y Esperanza se quedó sola en la calle oscura. Caminó en silencio hasta la casa y entró por la puerta trasera. Sus padres dormían, sin saber dónde estaba su hija ni qué hacía. En su habitación, Esperanza se desnudó, se puso el camisón y se tumbó en la cama. Por primera vez en muchos días, se sintió tranquila. Se había hecho justicia. Rafael e Isidora tenían lo que se merecían. Cerró los ojos e intentó imaginar dónde estaban el barco y sus agresores. Probablemente ya hacía tiempo que se habían ido. Tal vez habían conseguido desatarse e intentaban remar hasta la orilla. O tal vez siguieran atados en el fondo de la barca, esperando el amanecer. A Esperanza le daba igual. Su destino estaba ahora en manos del río y del azar. Si sobrevivían, entonces el destino les estaba dando una segunda oportunidad. Si no, estaba predestinado. Se puso de lado y cerró los ojos. Mañana será un nuevo día y lo afrontará con la cabeza bien alta. Ya no tiene miedo de nadie. Ya no se avergüenza de nadie. Los que la humillaron recibieron su merecido.